Antes de la veda electoral que comenzará a las 0 de este viernes 9 de mayo y se mantendrá hasta una hora después del cierre de todos los circuitos de las elecciones departamentales y municipales del domingo 11, las últimas encuestas marcan que el candidato por el Frente Amplio, Mario Vergara, es quien aparece con más chances de ser electo intendente aquí en Montevideo. En esta jornada y en la previa del acto de cierre conjunto de los tres candidatos del Frente Amplio, que será esta tarde, Vergara anunció que solicitará al presidente Yamandu Orsi que el subsecretario de Ambiente, Leonardo Herú, se integre a su gabinete para dirigir el proceso de limpieza desde la Intendencia de Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 20 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, algo nuboso, cubierto, precipitaciones escasas, mejorando, nieblas, neblinas, dice Inomet, con una máxima anunciada de 23 grados. Allí estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Sepan que en Ana Monterroso, de La Valleja, entre Acevedo Díaz y Juan Polié, hay obras de saneamiento. En Juan Rodríguez Correa, entre Millán y Venancio Benavides, también hay obras de saneamiento. Cufré, entre Martín García y Coquimbo, también obras de saneamiento hasta las 17 horas. Vemos los títulos que se están destacando hasta ahora. Una delegación de la Cámara de Comercio y Servicios se reunió esta mañana con el ministro de Economía, Gabriel Odone, para transmitirle la preocupación por el régimen de encomiendas que facilitan la llegada de productos desde el exterior. El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió con el secretariado del Frente Amplio y destacó que la situación de crisis en materia de seguridad que vive el país debe encararse con criterio de políticas de Estado y la primera de ellas debe ser el abordaje de la crítica realidad del sistema carcelario. Para el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Víctor Abal, es prioritario mejorar la tasa de aclaración de los homicidios que hoy se ubican en torno al 50% de los casos. El presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, advirtió sobre presiones e intencionalidad del gobierno de la calle Pou que pusieron en peligro la institución. Según el jerarca, la intervención de la mutualista fue innecesaria y generó pérdida de socios porque se hizo sin cierre de padrón. Nacional sorprendió anoche en Bahía al ganarle al equipo homónimo del estado norteño de Brasil por 3-1, por lo que se puso en competencia por el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores. Mientras siguen las especulaciones sobre quién será el sucesor de Francisco, sigue el cónclave de la Iglesia Católica sin humo blanco. Ningún prelado consiguió hasta ahora la mayoría necesaria de 89 votos para ser elegido el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Para el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Víctor Abal, es prioritario mejorar la tasa de aclaración de los homicidios que hoy se ubica en el entorno al 50% de los casos. El jerarca dijo a MBD Noticias que es necesario trabajar en prevención de la violencia, especialmente aquí en Montevideo, que se debe fortalecer el rol de municipios y las comunidades en este tema, así como ampliar la policía comunitaria en todas las jefaturas. La violencia, sobre todo la violencia homicida, ¿no?, es uno de nuestros desvelos de política pública, donde vamos a tener el foco, vamos a tener el centro fundamental. Allí vamos a desarrollar algunos programas de prevención del homicidio, algunos que ya estaban de alguna manera desarrollándose, seguramente continúen. Y bueno, tenemos que, eso la evidencia internacional lo indica, tenemos que mejorar mucho lo que es la tasa de aclaración de los homicidios. Hoy estamos alrededor de un 50-52%, es decir, que eso es un problema importante, crítico. Abal destacó el rol que deben tener los municipios, sobre todo en Montevideo, y desarrollar un modelo de atención para abordar problemas de emergente en territorios acotados. De una que tiene que ver con el contacto con la comunidad de agrupaciones de baja escala, como puede ser Vecino Alerta. En esa línea de trabajo vamos a hacer seguramente mucho énfasis en las sinergias que podamos construir con los municipios.
El director de Convivencia reconoció que hay problemas de violencia intrafamiliar o entre grupos criminales y mayor violencia en los lazos sociales, y se debe trabajar en estimular y facilitar la denuncia de delitos. La policía comunitaria orientada a resolución de problemas es un modelo de trabajo que a nosotros nos interesaría dejarlo fuertemente instalado como una capacidad estatal y que funcione de manera eficaz en cada comisaría, en cada seccional, por lo menos en Montevideo, justamente para poder atender estos emergentes que son más a nivel local. El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que la situación de crisis en materia de seguridad que vive el país debe encararse con criterio de políticas de Estado y la primera de ellas debe ser el abordaje de la crítica realidad del sistema carcelario. Negro se reunió este miércoles con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio y allí señaló que mientras se trabaja en el plan quinquenal de seguridad se está atendiendo la realidad cotidiana con mucha presencia policial en todo el territorio. Estamos cambiando las ruedas de un auto que está en movimiento y que no podemos pararlo. Este auto no puede parar para realizar los ajustes que se requieren. No podemos parar y estamos en un continuo trabajo en los barrios, con los operativos, con allanamientos como el de hoy, en la zona del Cerro, incautaciones, control de la movilidad como son las motos y la problemática de las motos, un sinfín de actividades que se están desarrollando en el territorio por parte del Ministerio, pero además trabajando en delinear un plan de seguridad pública para los próximos 5 años y, si es posible, para pasar los 5 años. Es decir, estamos manejando la coyuntura, tratando de, como ustedes ven, ustedes pueden verlo en los diferentes barrios de Montevideo, el importante despliegue que se está haciendo, de acuerdo a cada zona, se está imprimiendo la velocidad, la cantidad y la calidad de un operativo determinado. Uno de esos temas, quizá el más complejo, sea el problema carcelario. En el problema carcelario estamos pidiendo, lo hicimos el otro día en la Comisión del Senado de Seguridad, nosotros le planteamos a los senadores de la oposición la necesidad de estructurar una serie de acuerdos programáticos que sean pocos, claros, pero consistentes, que nos permitan avanzar en proyectos de ley presentables a corto plazo para empezar a trabajar en grandes políticas de Estado en algunas medidas para el sistema carcelario. Bueno, atención, hay humo blanco. Vamos a empezar a ver imágenes a esta hora de lo que está pasando allí en la chimenea de la Capilla Sixtina en el Vaticano. A esta hora está saliendo humo blanco y están empezando a correr las informaciones con respecto a quién va a ser finalmente designado el Papa. El Sumo Pontífice entonces va a estar siendo electo tras recibir los votos necesarios de los 133 cardenales habilitados para su elección. En minutos vamos a estar ampliando esta información. Volvemos al plano nacional. La exdiputada del Frente Amplio, Cecilia Botino, fue designada presidenta de la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU, en cuya dirección también estará como vicepresidente el exministro de Defensa Nacional, José Bayardi, y los delegados del oficialismo, Saúl Aristimuño y María Otegui. Consultada por MBD Noticias, la nueva presidenta manifestó que van a estar evaluando los llamados y contratos adjudicados en la anterior administración y que la propia Botino, en su rol de parlamentaria, cuestionó en varias ocasiones cuando la representación uruguaya estaba a cargo del nacionalista Mario Ayala, que reconoció el ingreso de 43 contratos. Nosotros tenemos el propósito de, ni bien ingresemos, mirar toda la parte de recursos humanos, ver cómo quedó de los concursos que denunciamos, qué fue lo que quedó firme, porque hubo concursos que incluso se realizaron el año pasado y se intentaron adjudicar a fin de año y esos concursos se pararon para que no sucediera esto que estábamos diciendo. Así que bueno, nuestra primera propósito va a ser mirar el tema de recursos humanos, que sabemos que ha sido muy complejo su manejo,
porque hay que tener en cuenta un tema de la discusión que también hubo, no solo el ingreso, sino que cuando haces concursos que taponean a los funcionarios que ya están, lo que hace es dejar sin efecto la carrera administrativa, que eso es lo que los funcionarios de CARU también denuncian. La oposición, a diferencia del periodo anterior, contará con participación en el organismo a través del exdirector nacional de Trabajo, Federico Daverede. El hecho fue valorado positivamente por la presidenta designada. Tener un representante de la oposición es bueno, porque podés ejercer el controlor desde adentro. Hace bien a la transparencia. Estos organismos han sido bastante, por lo menos en los últimos 5 años, muy oscuros. Han sido prácticamente imposible obtener información. Y una de las tareas que en mi caso tengo puestas, y me parece que tiene que ser uno de los ejes también fundamentales, es transparentar el trabajo que hacen estos organismos. Antes de la veda electoral, que comenzará a las 0 de este viernes 9 de mayo y se mantendrá hasta una hora después del cierre de todos los circuitos políticos, se conoció la última encuesta de la consultora Cifra, presentada anoche en Canal 12. En las elecciones departamentales del próximo domingo, el 51% votaría al Frente Amplio, el 40% a la coalición republicana, otro 6% cree que votará en blanco o anulará su voto y un 3% adicional aún no sabe qué va a hacer, qué va a votar. La encuesta fue realizada entre el 2 de mayo y el 6 de mayo, con una muestra de 501 entrevistados por teléfono fijo y también por celular. Dentro del Frente Amplio, Mario Vergara alcanza un 28% de las preferencias, mientras que Verónica Piñeiro y Salvador Esqueloto obtienen un 8% cada uno. En la interna de la coalición republicana, el nacionalista Martín Lema lidera con 29%, mientras que Virginia Cáceres alcanza un 7% y Roque García un 2%. Hay un 7% que votará al Frente Amplio y otro 2% que votará a la coalición, pero no decidieron aún a cuál candidato van a apoyar. Esto lo explica la medición de Cifra. En resumen, dice el trabajo, con los datos cerrados el martes, el Frente Amplio mantiene un cómodo liderazgo hacia las elecciones departamentales y Vergara sería el próximo intendente. La campaña no modificó sustancialmente las preferencias iniciales y los montevideanos parece que van a votar entonces de forma parecida a lo que hicieron en 2020, concluye Cifra. El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, el senador Mario Vergara, dijo que el proyecto aprobado el martes que establece el ingreso por concurso sorteo a los gobiernos departamentales es un paso más en el combate a las prácticas de clientelismo político. Históricamente, las intendencias de Montevideo, de Canelones, ya lo hacían, así como también estaba obligado a hacerlo y lo hacía el gobierno nacional. No entendíamos por qué si lo que era bueno para el gobierno nacional no era bueno, según algunos miembros de la coalición, en particular el Partido Nacional, no era bueno para los gobiernos departamentales. Bueno, afortunadamente ayer en diputados se votó unánimemente este proyecto, si bien hubo algunos planteamientos políticos que tampoco son de recibo, cuando se cuestiona la intencionalidad por las fechas en que esto se aprueba, relacionándolo con las elecciones del domingo, obviamente. Bueno, acá hay que recordar que esto no se aprobó en otra fecha porque el Partido Nacional lo bloqueó, sino esto ya hubiera estado aprobado desde el año pasado. Por lo tanto, creo que es una buena noticia para la ciudadanía, es una buena noticia para todos aquellos que aspiran a ingresar en la función pública por la vía de los gobiernos departamentales, porque se va a instaurar entonces un mecanismo transparente y de igualdad de oportunidades. Y bueno, aspiramos a que el Senado rápidamente también actúe en consecuencia y esto pueda promulgarse como ley lo antes posible. Y desde las 18:30 horas los candidatos del Frente Amplio van a hacer su acto de cierre conjunto en el intercambiador Belloni de 8 de octubre con la presencia además de los candidatos alcaldes del municipio F.
El candidato frente amplista, Mario Vergara, es quien aparece, como veíamos, con más chances de ser electo intendente de Montevideo en todas las encuestas realizadas. Hoy anunció que va a solicitar al presidente Yamandú Orsi poder contar con el subsecretario de Ambiente, hablamos de Leonardo Herú, para dirigir el proceso de limpieza desde la Intendencia de Montevideo. MBD Noticias informa de otros posibles nombres que maneja Vergara para cargos de dirección en la comuna en caso de ganar la elección el domingo. Vergara ha mencionado en varias ocasiones la gestión de residuos en Canelones como un buen ejemplo y ha compartido actividades de campaña con Herú, quien fue el director de gestión ambiental en la comuna canaria, encabezado por Orsi como intendente. La idea de Vergara es que Herú sea el director de desarrollo ambiental de la Intendencia de Montevideo y ya hubo contactos informales con el presidente en ese sentido, informaron fuentes políticas a MBD Noticias. Además de Herú, hay otras personas que estarán en el gabinete de la Intendencia si Vergara gana, aseguraron desde su entorno. Entre ellas la ex candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, Graciela Villar, con amplia experiencia como edila de Montevideo. Justo Nandi, primer suplente de Vergara, integrante del MPP y ex director de movilidad de la Intendencia, es otra de las personas que tendría un cargo de dirección en la comuna, al igual que Germán Benítez, coordinador de los equipos técnicos de Vergara en campaña, ex coordinador de asesoría económica de la Intendencia de Montevideo y ex vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. El edil Claudio Visillac, presidente de la Junta Departamental, y la diputada suplente, ex edila y reconocida activista por las personas en situación de discapacidad, Fiorella Buceta, también está en previsión de Vergara para cargos de relevancia en la Intendencia, agregaron allegados al candidato. El peso de la votación de cada sector del Frente Amplio incidirá en la definición de algunos cargos, añadieron. Agregaron que en caso de ser electo intendente, la próxima semana Vergara tiene previsto mantener reuniones con dirigentes políticos y representantes de diferentes organizaciones, la siguiente descansar, para luego comenzar con anuncios tanto de medidas como de quienes lo acompañarán en cargos de dirección en su gestión. La sesión extraordinaria convocada para la tarde de este miércoles en la Junta Departamental de Montevideo para llamar a sala al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, por la adjudicación de horas extra, no tuvo quórum para poder sesionar. El Frente Amplio se ve que tiene algo para esconder y desistió de poder acudir a la sesión en su totalidad, por lo cual no nos dio el quórum. Teníamos los ediles de la oposición necesarios para poder votar este llamado a sala y esta maniobra que utilizaron deja sin que esto se pueda discutir y votar en el día de hoy. El llamado a sala se puede votar con 11 ediles de su totalidad, los cuales estábamos adentro de sala para poder votarlo y éramos lo que habíamos firmado la nota. ¿Cuántos serían a nivel de número? Éramos los 11 ediles. Exactamente. Esos eran los que estábamos dentro de sala, prontos para poder votarlo y que saliera. Esperábamos también contar con los votos del Frente Amplio, porque si no hay nada para esconder, si tanto hablan de transparencia y de la buena administración, esperábamos poder contar también con ellos y que esto saliera por unanimidad, que hubiese sido lo lógico. Esta maniobra que hicieron en el día de hoy demuestra que tienen algo para esconder y por algo no quieren hablar y discutir sobre las horas extras de todo el departamento. Nosotros nos tenemos que dar cierto rato para poder analizar cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir. No descartamos ninguna de las opciones que tenemos, de presentarlo nuevamente en la sesión ordinaria de mañana, presentarlo de la semana que viene o utilizar alguno de los otros mecanismos. Nosotros los ediles acá tenemos posibilidad de realizar llamados a comisiones investigadoras y algunas otras herramientas y ahora el Frente Amplio nos amputa la posibilidad de tener al intendente en el día de hoy para explicar la situación de las horas extras y nosotros tendremos que analizar qué camino vamos a seguir. El presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Claudio Visillac, manifestó que la responsabilidad de generar quórum para garantizar la sesión correspondía a los ediles de la oposición que no convocaron a la totalidad de sus representantes. El edil, Frente Amplista, criticó la postura ambigua de los ediles opositores en el entendido de que no criticaron la ausencia del alcalde del municipio quien fuera convocado el lunes por la adjudicación de horas extras. Quien les habla, la vicepresidenta y el coordinador de bancada del Frente Amplio se presentaron en sala. La sesión se instala con 16 ediles titulares. La oposición tiene 13 ediles titulares, por lo cual el Frente Amplio aportaba sus 13 ediles para que se constituyera esta sesión extraordinaria.
Nuestros colegas de la oposición, realmente en una actitud bastante improvisada, no llegaron ni siquiera a 9 ediles titulares, lo cual obviamente los aleja de tener la posibilidad de instalar una sesión con estas características. Nosotros veníamos a completar el quórum para que se instalara esta sesión y definir en qué formato, en qué modalidad y en qué fecha comparecería aquí el intendente Zunino. Bueno, seguramente los colegas habían intentado en esta sesión tratar de que el intendente venga antes del 11 de mayo, si no se entiende el apuro por esta instancia. Mañana tenemos una sesión ordinaria, creemos que es otra posibilidad de acordar para que el intendente comparezca aquí en esta casa. Hoy la responsabilidad de generar el quórum era de los partidos fundacionales, no del Frente Amplio. Si es tan importante para el Partido Nacional y para el Partido Colorado tener al intendente Zunino aquí, aportar información sobre cómo se gestionan, cuáles son los criterios de adjudicación de horas extras, los 13 ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado tendrían que estar aquí, los 13 ediles titulares. No solamente no estuvieron los 13, sino que estuvieron solamente 9 titulares, lo cual lo aleja mucho más del mínimo exigible para que esta sesión se pudiera instalar. Recibimos ahora con mucho gusto a nuestro periodista Eduardo Delgado desde la sede de la Unión Europea. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Un gusto saludarte, Rosina. Día de Europa se celebra aquí en la sede del Mercosur. Bueno, cuerpo diplomático de diferentes países presentes y también autoridades del gobierno nacional y departamental. Estoy con la subsecretaria y ministra de Relaciones Exteriores en Funciones, con Valeria Zuccasi. Ante todo, para consultarle la relevancia de la relación de Uruguay con la Unión Europea. La relevancia es histórica, obviamente basada en principios, basada en una historia de intercambios comerciales. La Unión Europea es el principal cooperante con el Uruguay. Hemos recibido ayuda para desarrollar múltiples procesos de cooperación en las más diversas áreas. Entonces yo diría que es una relación que en lo bilateral abarca absolutamente todas las áreas que hacen a la administración del Estado. Así que siempre en estos días recordamos lo positiva de la agenda que nos vincula entre la Unión Europea y sus 27 Estados miembros y Uruguay. Usted como diplomática ha tenido una profunda trabajo en lo que es la intención del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. ¿En qué se puede definir la situación de este momento? Bueno, como habrán escuchado en las propias palabras del embajador Berizzi, lo que estamos es presenciando un momento que nos acerca cada vez más a la posible firma, lo que estamos esperando luego del cierre de las negociaciones, el nuevo cierre de las negociaciones en diciembre del año pasado, es que en el segundo semestre de este año podamos presenciar la firma, lo que requiere una habilitación del Consejo Europeo. Los países del Mercosur ya saben que lo van a firmar, por ese lado no hay duda, pero si logramos firmar en el segundo semestre, eso habilita a que el proceso comience en los parlamentos para la ratificación definitiva de este acuerdo de asociación estratégica, que es mucho más que libre comercio, es un acuerdo de cooperación, es un acuerdo de valores compartidos en áreas políticas, o sea que es un acuerdo muy abarcativo. Embajadora, decía recién el embajador de la importancia de nuestro país, que es un país que per cápita recibe a más inversión europea. Sí, recibimos cooperación, como lo decía, pero las inversiones también. Ustedes lo ven en las empresas incluso que patrocinan el evento como hoy. Estamos tan acostumbrados a ver empresas europeas que se instalan en Uruguay para mantener ciertas líneas de trabajo. Pensemos solamente en el área de la celulosa, ha venido siempre históricamente de empresas europeas. Así que tendemos a olvidarnos porque es una relación muy establecida en las décadas, pero viene muy bien. ¿Sigue siendo importante para el gobierno uruguayo más que nada, también en bloque con el Mercosur, el Tratado de Libre Comercio con China? No, en realidad no está planteado. Ustedes sabrán que en el quinquenio anterior se habló de la posibilidad de una negociación Uruguay-China, lo cual nosotros entendemos y se nos transmitió así durante la transición y en estos primeros meses de gestión, que no está sobre la mesa. Obviamente que Uruguay encuentra en China un socio primordial con el que seguimos trabajando y tratando de encontrar las avenidas para profundizar la relación. China ha manifestado que está muy interesada en negociar con el Mercosur un acuerdo de libre comercio y Uruguay siempre seguirá promoviendo dentro del bloque del Mercosur la posibilidad de profundizar los lazos comerciales con China. Yo creo que eso claramente quedó desactivado en el periodo anterior, se habló mucho, pero la conclusión del proceso fue que el interés chino es con el Mercosur como bloque. Hoy va a participar de la Comisión de Lavado de Activos del Parlamento. Quería saber un poco el rol justamente del Ministerio en esta temática. Bueno, el Ministerio en realidad es la representación ante todos los organismos internacionales que se encargan del lavado de activos, la lucha contra el terrorismo. Entonces nosotros tenemos muchas veces la información que nos viene de lo que está sucediendo a nivel internacional, de los temas que avanzan o no. Somos también muchas veces quienes podemos gestionar la
la política de Uruguay para poder explicarla en los órganos que corresponden, y después tenemos elementos prácticos más concretos en materia de tramitación de exhortos y otros elementos, pero tiene mucho que ver con la visión del Uruguay hacia el mundo en estos temas que son prioritarios para el nuevo gobierno. Por favor, muchas gracias. Tiene las palabras de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Zuccasi, aquí en el Día de Europa. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora convocamos a nuestra periodista, Abril Mederos, que está en el Ministerio de Trabajo. Hay una reunión muy importante entre el Ministro de Trabajo y el sector, los trabajadores del sector lácteo. Abril, ¿cómo estás? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Sí, exactamente. Esta reunión que mencionás, que comenzó cerca de las 12 del mediodía y finalmente está terminando ahora. Y para hablar sobre lo que se trató en esta instancia, tenemos a Enrique Méndez, dirigente nacional de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Méndez, gracias por estos minutos. Bueno, ¿de qué se trató esta batería de medidas que ustedes presentaron para la situación tan delicada que atraviesa el sector? Sí, en realidad desde la Federación nosotros hicimos una serie de solicitudes, de reuniones, al Ministerio de Trabajo, al Ministro de Trabajo, al Ministro de Ganadería, a la Ministra de Industria, al Instituto Nacional de la Lechería y a Presidencia de la República. De Presidencia se nos confirmó que se nos va a estar recibiendo, no tenemos aún todavía la fecha en la que va a ser. Y del Ministerio y del INALE, el Instituto Nacional de la Lechería, se generó la reunión el pasado martes y el día de hoy acá con el Ministro de Trabajo. La intención de la Federación acá fue, en los diferentes niveles de urgencia que tienen las situaciones que se están viviendo en el marco de la industria, de todos modos hacer un reconto y un planteo concreto de todas las situaciones que se vienen dando a nivel de la industria y las necesidades de soluciones que tiene cada una de ellas. Usted decía que la prioridad era calcar en primer lugar. No, en ese caso, la prioridad y las dificultades que se estaban poniendo sobre la mesa tenían que ver con la solución de aquellas trabajadoras y trabajadores que se quedan sin su puesto de trabajo. Y en ese caso, algo que ya estaba sobre la mesa y tiene que ver con la situación de Calcar, la situación de Coleme y los compañeros de Lactalis Parmalat de Indulaxa, Cardona y Florencio Sánchez. Y en ese caso, bueno, nosotros hicimos una serie de planteos. Por un lado, venimos trabajando en la necesidad de que los trabajadores puedan estar finalmente cobrando los saberes de los salarios trabajados en Calcar el último mes que trabajaron. O sea, hay que decir así, las familias en Calcar desde principio de marzo hasta que no cobran un solo peso. Esa es la realidad. Y para eso una solución que nosotros venimos planteando de que se utilicen determinados fondos que se puedan estar financiando, resolviendo esa situación de los salarios de las trabajadoras y los trabajadores. Por el otro lado, y en eso toma un rol preponderante el accionar que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo, obviamente, si existe una iniciativa así. A la misma vez, las cuestiones vinculadas a la necesidad de que el proyecto productivo siga activo y que en un proceso de concurso en el cual ya ingresó Calcar, donde hay una sindicatura al frente del proceso de la planta, ese proyecto productivo pueda estar activo. Hoy hay una mesa de acreedores a quien le debe Calcar, que sin duda se va a presentar en el marco de este concurso, y lo que nosotros decimos es, no es lo mismo que Calcar pase a un proceso de desguace y se remate por parte y los acreedores se vayan cobrando de esa forma y el proyecto industrial desaparezca, a que pueda existir un proyecto con interesados, que los hay empresarios que se acercaron, hay instancias que se han generado en la propia planta, donde esos interesados puedan estar procesando en la propia planta. Hoy se ha generado poder comprar leche, pero hay una necesidad de que pueda aparecer leche legítima para la propia planta y durante más tiempo. Hoy se está hablando de un entorno de 800.000 litros a lo largo de unos cuantos días, pero nosotros pretendemos que se pueda seguir procesando todos esos insumos que hoy están dentro de Calcar, pero más que puedan comprarse. Los empresarios que están interesados en poder acceder a Calcar mañana están también con la intención de poder seguir procesando y de poder acceder a la misma, y para esto hay un rol fundamental de cara a lo que es el final del concurso, de que la mesa de acreedores entienda que un proyecto productivo que se sostenga con un empresario que quiera comprarla como se ha presentado, que ese proyecto productivo pueda tener un plan flexible de pago y que vale más la pena estar cobrando en un proyecto más largo de pagos, pero es más efectivo, es fundamental, y de esa forma se pueda sostener puestos de trabajo en la planta industrial
como de la misma forma se pueda sostener el proyecto productivo en Tararira. Entonces, en ese proceso venimos a plantearlo, sí se lo dijimos al INALE, y la necesidad de que la planta pueda seguir teniendo litros de leche. En este mismo proceso tenemos la situación de nuestros compañeros de Coleme y los compañeros de Calcar, que también tienen la necesidad de acciones similares a lo que ocurrió, y todos recordarán cuando Yasaki, de que estos trabajadores no tienen una contraparte a quien estarle reclamando, por un lado porque en Calcar la empresa hoy ya se disolvió en cierta forma, está el concurso, y por el lado de Coleme estamos frente a una situación, se lo pueden consultar a cualquier actor del Ministerio de Trabajo, con una intransigencia total por parte de estos actores de la empresa Coleme, que niegan hasta la posibilidad de buscar alternativas para las familias a las cuales están despidiendo, dejando sin trabajo, y hasta pretenden generar con fondos del Estado pisotearlo. Esa es la propia realidad. Y hicimos un planteo concreto el día de hoy, que pueda existir algún proceso de seguros de paro, de prórroga que puedan acceder, porque estas familias que vienen desde noviembre, en el caso de Coleme y otros de Calcar, se estarían quedando sin ningún ingreso si no aparece un recurso de esas características. Y también hubo una receptividad interesante por parte del ministro de Trabajo y la dirección que estaba presente frente a este planteo que nosotros desarrollamos. Junto a esto, bueno, hay otras alternativas necesarias de discutir, de reconversión, de formación de los trabajadores, porque cualquiera de estos proyectos no nos da la garantía de que tengamos el 100% de los puestos de trabajo resueltos. Y eso también hay que trabajarlo mientras tanto. Se suma la situación de Lactalis Parmalat, donde la empresa firmó un acta de negociación colectiva con la Federación, la empresa Lactalis Parmalat que compró Granja Pocha en Juan Lacase, y esta empresa se comprometió a que, finalizado el OK por parte de la Comisión de Estudio de la Competitividad en el país, iba a iniciar un proceso de renegociación para poder empezar a producir en la planta de Cardona, con un techo de 49 trabajadores y trabajadoras, suero y manteca, que fue el compromiso que hizo con el gobierno hasta antes de que asumieran, así fue planteado por parte de ellos, y que firmaron en la negociación colectiva con nosotros. Bueno, hoy esa comisión de competencia terminó el estudio y ya debiera empezar a avanzarse en negociaciones para ver cómo volvemos a reabrir la planta con suero y con manteca, y que de las 150 familias que se encuentran en Cardona sin solución a su puesto de trabajo, 49 de ellas puedan empezar a tener un horizonte de laburo en la misma localidad. Méndez, usted dijo que había habido una receptividad por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Qué fue lo que plantearon sobre estas distintas problemáticas? Bueno, primero, como lo mencioné, vamos a acercar una lista de los trabajadores y trabajadoras que tienen la necesidad de esa extensión de los seguros de paro. En Cardona también están, pero ahí hay un acta firmado con la empresa que va a pedir las prórrogas correspondientes, por lo tanto no necesitarían algo especial distinto a lo que ya está acordado a nivel nacional. Entonces, por ahí ya hay una parte de trabajo. Pidieron muchos datos vinculados a este proceso de la necesidad de que aparezca leche para el proyecto en la misma planta y de trabajar en perspectiva de fondo. También ahí hablamos y acordamos, o sea, y hubo como un acuerdo en la necesidad de la instalación de la discusión del sectorial de toda la industria láctea, no por una situación puntual, no por una situación conflictiva, sino por las cuestiones de fondo del desarrollo de la propia industria, que tiene una gran necesidad. En una industria que llegó a sus récords de más de 2.000 millones de litros de leche remitidos a las plantas, en una industria que invirtió cifras millonarias en plantas industriales, que generó capacidad productiva muy superior a la que ellos mismos sabían que tenían de leche para colocar. Bueno, hay una necesidad de pensar en perspectiva integral para toda la industria, para poder discutir de fondo. También informamos el día de hoy al ministro de Trabajo de las otras situaciones que están sobre la mesa y que van a ser situaciones conflictivas que se van a estar desembocando ahora a la brevedad, que tienen que ver, sí, eso en el seno de las propias empresas internamente, como la situación que se viene dando hoy en el sindicato a nivel de la empresa Conaprole, que desde 2018 viene, yo les diría de esta forma, piloteando de una forma y pateando para adelante una discusión
de la necesidad de la discusión de las recategorizaciones, de los regímenes de trabajo, de reducir la semana laboral, donde más de 400 trabajadores hoy no acceden a esa reducción de la semana laboral de 48 horas, de las cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con las contrataciones zafrales, mal llamadas zafrales, porque son contrataciones que trabajan hoy, termina un contrato, ingresa a otro puesto contratado y es una forma más precaria de tenerte contratado porque podrías estar efectivo y tener la certidumbre, donde hay trabajadores que hace 20 años que están vinculados a la propia empresa en ese formato. Entonces, hay hoy una situación compleja, preocupante, con una empresa que no tiene la realidad que tienen otras empresas, es la dueña del 72% de la industria el día de hoy, una empresa que es la principal exportadora del país, reconocido por el Banco República, por la Unión Europea, es una empresa que genera rentabilidades año tras año envidiables por parte de cualquier otro sector empresarial y que en realidad tiene situaciones que son complejas, preocupantes, con dificultades hasta en el propio relacionamiento y donde nosotros decimos, bueno, queremos discutir estos 3 temas que acabo de mencionar, al igual que la situación industrial, porque, hay que decirlo así, a pesar de todo este escenario, año tras año nos vemos con una dificultad donde nos viven poniendo sobre la mesa a una empresa que trabajó el Estado para generarla a sí misma, sigue invirtiendo de forma concentrada en poquitas plantas y no coloca inversión en las plantas del interior más profundo. Y año tras año tenemos que estar discutiendo, lamentablemente, seguros de paro que colocan sobre la mesa, por ejemplo, para nuestros compañeros y compañeras de Mercedes, que estamos diciendo hay que invertir en esa planta y hay que tener una responsabilidad empresarial de que los puestos de trabajo de esas plantas del interior en una empresa, en una cooperativa que fue generada en el año 1935 con impulsos y con gran esfuerzo del propio Estado, bueno, el día de hoy no podemos pensar cómo se concentra y cómo aumenta su capacidad productiva bien cerquita acá de la zona metropolitana e incluso invierte hasta en oficinas corporativas en términos de millones de dólares y lamentablemente no le pone plata, no le pone inversión a las plantas del interior más profundo, ¿no? Méndez se profundizó en Muchas gracias. La palabra allí del dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Enrique Méndez, en el marco de esta reunión por los conflictos y las dificultades financieras que atraviesa el sector. Seguimos en el segundo bloque de MBD Noticias y les contamos que los trabajadores del mar nucleados en el SUTMA se movilizaron esta mañana, cortaron el ingreso al puerto de Montevideo para solicitar que las empresas extranjeras que vienen a realizar actividades en nuestro país cumplan con las leyes laborales y desarrollen además sus tareas con tripulantes nacionales. Calculan que hasta ahora se han perdido alrededor de 5 millones de horas de trabajo porque estas empresas no cuentan con justamente los trabajadores del ámbito local. Entienden que el problema radica en que se les otorgan permisos especiales que en teoría son transitorios, pero que se extienden sin ningún tipo de control. Estamos quedando fuera de la jugada del trabajo marítimo con estas empresas porque nosotros vemos desde nuestro punto de vista que indiscriminadamente se les alargan y se les subrogan los waivers a estas empresas y algo que debería ser transitorio pasa a ser permanente. Nosotros hemos calculado que en un periodo en el periodo pasado, alrededor de 5 millones de horas de trabajo de marinos nacionales se perdieron por la extensión de los waivers a estas empresas. Lo que además lleva, debido a que la marina mercante está teniendo un deterioro muy importante, un retroceso en cuanto a cantidad de embarcaciones y a tipo de trabajo, lleva también a la pérdida de la capacitación de los trabajadores marítimos al no tener este tipo de embarcaciones de porte con trabajos especiales para poder seguir capacitando y estar al día con el trabajo marítimo que se viene desarrollando a nivel mundial. Los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Mar solicitan también que se cumpla a bordo con la normativa de seguridad laboral. Para nosotros los trabajadores del mar es muy importante buscar maneras de que arriba de los barcos se cumpla con la normativa de seguridad e higiene laboral. En el caso del mineral de hierro también es un trabajo muy pesado, lo que nos va la vida en ello. Entonces para nosotros es fundamental que se cumpla y que estas empresas marítimas, navieras, cumplan con la ley a bordo, lo que se hace muy difícil por esto mismo que también comentaba Pablo, porque la que regula
por más que el Ministerio de Trabajo puede hacer alguna inspección que otra, la que está permanentemente regulando es la Prefectura Nacional Naval, y no lo hace de la forma que lo tendría que hacer, y nosotros la responsabilizamos a la Prefectura porque sabemos que la Prefectura actúa en connivencia con las empresas. Una delegación de la Cámara de Comercio y Servicios se reunió hoy con el ministro de Economía, Gabriel Odone. El tema régimen de encomiendas fue el eje del encuentro. Ana Laura Fernández, que es asesora económica de la Cámara, dijo que hay gran preocupación porque antes se registraban 45.000 envíos mensuales y hoy estamos en 143.000, y la competencia es desigual porque se trata de mercadería que no paga aranceles y son condiciones desiguales que están impactando en el precio final, dijo Fernández. Para la Cámara de Comercio y en particular para las empresas que nosotros representamos, que están vinculadas a lo que es el comercio minorista, claramente el efecto que hoy está teniendo, el impacto que está teniendo la mercadería que ingresa bajo el régimen de encomiendas está siendo muy fuerte y muy agresivo, en particular para lo que son algunos rubros del comercio, pero en sí está afectando a todos, pero sí está claro que algunos rubros como lo es vestimenta, juguetes, artículos para el hogar, calzado, artículos electrónicos de menor tamaño, son de los rubros más impactados, ¿no? Entonces nosotros desde la Cámara venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo. Este régimen está vigente en nuestro país desde el año 2012, sin embargo, sí es una realidad que en el último año, en particular en lo que fue la segunda mitad del 2024, se registró, comenzó a evidenciar un crecimiento muy importante. Tengamos en cuenta que antes el promedio era más o menos de 45.000 envíos mensuales, hoy estamos en el último dato que tenemos ahora para el mes de abril que cerramos, estuvo en 143.000, pero tuvimos el mes de marzo, febrero, por encima de los 170.000 envíos, o sea que efectivamente hubo un crecimiento muy importante y bueno, y eso impacta al final del día en los resultados de las ventas del comercio minorista, ¿no? O sea, ahí se produce un desvío del consumo, o sea, uruguayos que deciden comprar o destinar parte de sus ingresos a consumir en el exterior mediante las franquicias y eso deja de consumirse a nivel local. Último bloque de MBD Noticias y todas las miradas puestas en el Vaticano a esta hora. En algunos minutos van a estar anunciando ya el nombre del nuevo Papa. Miles de personas están allí, se acercaron, con gran euforia para conocer de quién se trata. Vamos a recordar que a las 18:07 de allá de la tarde de Roma salió el humo blanco de la chimenea instalada en la Capilla Sixtina en la cuarta votación y en el segundo día del cónclave los 133 cardenales eligieron el sucesor de Francisco. Aún están esperando el anuncio oficial. Estamos viendo imágenes del canal del Vaticano que por supuesto están transmitiendo especialmente y aún la Iglesia Católica ahora se está enfrentando a una encrucijada histórica sobre si mantienen las reformas de la Iglesia más abierta como venía siendo hasta ahora o se vuelca hacia una postura más conservadora. Digamos que van a aparecer en el balcón de San Pedro, aparecerá el Papa allí, pero antes tiene que ir a la Sala de las Lágrimas. Así está establecido, donde está todo preparado desde hace muchísimos días para que proceda a vestirse con el vestuario especial y bueno, cuando se disponga saldrá a saludar a los miles y miles de fieles que están allí esperando entonces conocer de quién se trata. Ya estuvimos viendo a la Guardia Suiza desfilando allí en San Pedro tras conocerse el humo blanco, tras saber que en minutos se va a conocer entonces el nombre de este nuevo Papa que se está preparando, como les decía, en esta sala antes de ser presentado a los fieles. Vamos a estar siguiendo obviamente a través de las redes y en la edición central todo lo que allí suceda, pero reiteramos que en minutos se conocerá el nombre del nuevo Papa. Realmente llena, lo que pasa es que cuando ponen esta imagen aérea se ve esta especie de hueco en el medio, bueno, que también lo necesita la protección civil, cantidad de personas que están allí, claro. Bueno, y la seguridad, pues estamos en un mundo y en una situación que es particularmente difícil y que el nuevo pontífice tendrá que enfrentar. Así es, así es. Y sí, porque entre los temas que se hablaron en las congregaciones generales fueron justamente ese, el de la seguridad, el de la paz, el de los países del mundo que están aún en conflicto. Es un tema abierto de los tantos que el Papa Francisco abordó, Alina. No, y no solamente eso, ellos hicieron un llamamiento por
Estamos viendo entonces así el comentario y la transmisión especial del canal del Vaticano. Seguimos con atención esto. Nosotros volvemos a las 18:55 en la edición central. Que pasen bien. Hasta luego. Una delegación de la Cámara de Comercio y Servicios se reunió esta mañana con el ministro de Economía, Gabriel Odone, para transmitirle la preocupación por el régimen de encomiendas que facilitan la llegada de productos desde el exterior. El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió con el secretariado del Frente Amplio y destacó que la situación de crisis en materia de seguridad que vive el país debe encararse con criterio de políticas de Estado y la primera de ellas debe ser el abordaje de la crítica realidad del sistema carcelario. Para el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Víctor Abal, es prioritario mejorar la tasa de aclaración de los homicidios que hoy se ubican en torno al 50% de los casos. El presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, advirtió sobre presiones e intencionalidad del gobierno de la calle Pou que pusieron en peligro la institución. Según el jerarca, la intervención de la mutualista fue innecesaria y generó pérdida de socios porque se hizo sin cierre de padrón. Nacional sorprendió anoche en Bahía al ganarle al equipo homónimo del estado norteño de Brasil por 3-1, por lo que se puso en competencia por el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores. Finalmente, a las 18:08 de este jueves salió humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina en Roma, anunciando un nuevo papado. Tras la cuarta votación, el sucesor de Francisco, luego de la preparación especial en el Salón de las Lágrimas, el nuevo pontífice saldrá al balcón de la Plaza San Pedro para saludar a los fieles. Mario Vergara, favorito en las encuestas para ser intendente de Montevideo, anunció que solicitará al presidente Yamandu Orsi que el subsecretario de Ambiente, Leonardo Herú, se integre a su gabinete para dirigir el proceso de limpieza desde la Intendencia de Montevideo.